universo está lleno de acontecimientos inesperados. Y esta noche, uno de ellos está por comenzar. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Hablemos Hoy. Les saluda Vero Cruz y tengo aquí a mi compañera Noemí Ramos. Bienvenida, Noemí. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Qué linda. Hoy tenemos un gran programa. Vamos a hablar de qué es el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una sensación de angustia provocado por situaciones reales o situaciones imaginarias. También el miedo es opuesto a la fe. ¿No crees, Noemí? Sí, el miedo es algo que pierde el control las personas. Y cuando el miedo invade la vida de uno, se pierde todo. Lo que es pequeño lo hace grande. Y tal vez podía encontrar usted una solución, pero el miedo le hizo en ese momento... Te paraliza, ¿no? Te paraliza, pierde el control. Sí. Y se olvida de que puede hacer otra cosa más o que hay alguien que le pueda ayudar. Claro. Como en la historia que vamos a ver más adelante. Exactamente. El miedo también puede manifestarse de varias maneras, ¿no, Noemí? En momentos, en situaciones positivas y en situaciones negativas. Se puede interpretar el miedo en dos formas, ¿no? En positivo y en negativo. Y eso es lo que nosotros queremos hablar con ustedes acerca de el espíritu del miedo, cómo identificarlo, qué es lo que causa o qué son las cosas que nos causa el miedo, ¿no? Por ejemplo, en el pasaje de San Marcos, nos gustaría que nos leyera San Marcos para que nuestros amigos puedan, entender un poquito más de... Me gustaría que leyera San Marcos 4 para que ellos tengan un entendimiento de qué es lo que habla la Biblia del miedo. Vamos en la historia que aquí dice en Marcos 4, 35 al 41. Podemos ver una historia que uno puede decir, si hubiera estado con Jesús ahí no me hubiera pasado esto. Porque es un personaje que estuvo con ellos minutos o horas atrás. Pero cuando pasaron al otro lado y entraron en el mar, en la barca, el mar se embreveció y ellos perdieron el control. Eso es cierto. El control, cuando uno no toma control en las situaciones, el miedo empieza a tomar poder y empieza a tomar control. Y exactamente eso es lo que nosotros queremos, que nuestra audiencia entienda que sí existe el miedo, que hay miedos y que se manifiesta en varias formas, pero que nosotros como hijos de Dios tenemos el poder y el control de tomar el control. De tomar el control. No, en Josué 1:9, Dios le dice a Josué, yo te digo que no tengas miedo, que seas valiente y te levantes. Entonces Dios nos ordena, amigos, a que tomemos control y no tengamos miedo. Entonces pienso yo, Noemí, que hay unas cuatro formas de identificar el miedo. Por ejemplo, el miedo en qué es lo que va a pasar si no hay dinero. Muchas veces la gente dice, tengo miedo a no completar para la renta, o hay situaciones donde la familia tiene temor a decir, ¿y si no puedo? ¿Y si no completo para el día de la renta? Entra un temor, ¿verdad? Entra un temor porque no tiene completamente su confianza en Dios. ¿Qué otro tipo de temor podríamos nosotros, identifiquemos otra forma de temor? Temor a qué? Que ellos puedan también, nuestras amistades a través de la tele, nuestra audiencia a través de la televisión,
puedan ellos ver que cómo se manifiestan, porque hay veces que no nos damos cuenta cómo viene el miedo. El miedo entra y la gente viene a sentirse en soledad, porque la Biblia nos enseña que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y dice que es nuestro pronto auxilio en las situaciones y las necesidades. Pero cuando, por lo menos en la historia que está aquí relatada en Marcos, eran los discípulos, andaban con Jesús. Claro, acababan de ver grandes milagros, que sanó quizás al ciego, que levantó al cojo, ¿no? Que lo levantó. Venían cansados, pero venían de ver la gloria de Dios. Cierto. Entonces cuando ya pasaron al otro lado, le dice, pasemos al otro lado. Si nosotros lo vemos en la vida de nosotros muchas veces tenemos que pasar al otro lado. Hay muchas cosas que tenemos que pasar al otro lado. Porque si nos quedamos en este lado de una tristeza, de una emoción o de un miedo o algo que nos pasó, vamos a vivir aquí sin ver el futuro hacia adelante. Cierto. Así es de que eso es un muy buen punto. O sea, tenemos que pasar de esa situación que está causando temor. No tenemos que mantenernos ahí, sino pasar al otro lado y decir, tengo mi confianza puesta en ti, como Isaías 41 lo habla, que dice Dios, yo te llevo de la mano, ten confianza en mí, que yo estoy contigo. Exactamente. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a tomar acción en esas palabras, en estas promesas que la misma Biblia nos habla y que Dios nos ha mandado. Dice, yo te ordeno a que seas valiente y no tengas miedo. Entonces es tiempo de tener valor y decir, ok, hoy quizás, la otra vez hablaba con una persona que decía, pero yo no puedo manejar porque tengo miedo a tener un accidente. Y eso la paralizó a ella de poder comprarse su carro, porque el miedo, como hablábamos hace un rato, tomó control en su vida. ¿Y qué fue lo que hizo? La esclavizó. Entonces nosotros tenemos que desatar esas cadenas, o romper esas cadenas más que nada en el nombre de Jesús, y decir, este es tiempo. Por ejemplo, uno de los espíritus que al leer la palabra de Dios nos habla en Génesis, cuando la primer pareja pecó y cuando se vieron ellos desnudos, dice, cuenta la Biblia que Dios les dijo, ¿dónde están? Y se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Por el miedo. Por el miedo. Entonces, temor que entró en ellos. Ese fue el primer espíritu que entró en el Edén, después de la caída del ser humano delante de Dios cuando ellos pecaron. Entonces nosotros, el temor, amigos, es normal. Nacemos ya con lastimosamente con esa maldición, porque cayó sobre nuestros primeros padres, pero cuando nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y tenemos que, todo lo viejo tiene que terminar y tenemos que levantarnos en poder, en el poder de Dios. Sí, porque la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Ah, precioso. Y el amor de Cristo es el que viene a rescatarnos a nosotros en medio del temor. Porque más adelante en la historia, la barca se estaba hundiendo. Los discípulos se olvidaron que Jesús estaba ahí, que Él estaba durmiendo, Él estaba descansando después de un día harto de trabajo. Él estaba confiado. Pero aquí abajo no era que Él no supiera lo que iba a pasar o no supiera lo que estaba pasando. Simplemente Dios muchas veces nos deja a nosotros ver hasta dónde llegamos o hasta dónde nosotros creemos. Y en ese momento pues Jesús seguía durmiendo. Corrieron los discípulos a decirle, Maestro, ¿qué no ves que perecemos? Lo fueron a despertar. Yo me pregunto, ¿cómo fue que subieron esos hombres corriendo a despertarlo? ¿Iban en angustia? ¿Iban en temor? ¿Iban en gritos? Porque no creo que hayan ido a decirle, Maestro, Maestro, perecemos. No, yo creo que dijeron, ¿qué no ves que perecemos? Sí, con aquella gran angustia. Ahí dice que no te das cuenta, que estamos, lo que está pasando, como muchas veces nosotros le decimos a Dios, Señor, que no miras. Que no miras. Que no miras lo que estamos pasando. Pero Dios dice
Claro que lo estoy viendo, claro que estoy contigo, Que está pero ahí. tú no estás creyendo. Entonces cuando viene el miedo, es lo opuesto de la fe. Lo opuesto Y de la fe. nosotros tenemos que estar plantados en fe. ¿Para qué? Para que el espíritu de temor salga fuera. Entonces, hay tantos pasajes en la Biblia tan preciosos que nos habla del amor y que del amor echa fuera todo, Todo como temor, dices, todo todo temor. temor. Y todo eso es tiempo de nosotros de identificar los miedos. Exactamente. Podemos liberarnos de los miedos, ¿verdad, Noemí? Sí. Podemos hacerlo. Pero En el nombre de Jesús lo podemos hacer, porque aquí podemos ver a Jesús que se levantó con autoridad. Exacto. Porque la Biblia, cuando vemos nosotros que le dice, y levántate, y se levantó y le dijo al mar, cállate, enmudece. Con autoridad Con lo reprendió. autoridad lo reprendió. Y aquel mar tuvo que obedecerle. Entonces, si estaba Jesús en la barca, a la hora del movimiento que pasó ahí, se olvidaron que había alguien que los podía salvar. Claro. Se olvidaron que había alguien que los podía rescatar. Se olvidaron completamente y ellos creyeron que estaban solos. Cierto. Y muchas veces nosotros nos sentimos solos. Pensamos que estamos solos, o a veces nuestros hijos. ¿Dónde estás, mamá? En la tienda. Y ellos se asustan y piensan que están solos. Y mamá pueda que esté ahí cerca. Porque ellos han puesto, Noemí, la confianza en nosotros como padres y les damos cierta seguridad. Y lo Exactamente. mismo es con Dios. Lo mismo. Lo mismo es con Dios, amigos. Es algo precioso poder identificar los temores y decir, Señor, de hoy en adelante yo no tendré temor, Sí. porque tú estás conmigo. Aquí en Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu mano derecha, que yo soy quien te dice, no temas, que yo te ayudaré. Exactamente. Entonces, Él siempre está para ayudarnos. Siempre está para ayudarnos. Muchas veces nosotros olvidamos que Él está para ayudarnos. Y ahí es donde se pierde el control del ser humano. Y es como un tipo, ahorita me viene a la mente, es como un tipo cuando una persona está en oscuridad, tiene miedo, porque está palpando, no sabe a No dónde mira. caminar, no mira. Entonces, cuando viene la luz, se va el miedo. Se va el miedo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que traer a nuestro entorno, a nuestro momento, a la situación que estén pasando ustedes, a la situación que ellos estén pasando. Quizás nosotros no sabemos qué estás pasando en tu vida, cuál es la tribulación, cuáles son tus miedos, pero en el nombre de Jesús Hay se poder, puede hay poder y hay en Cristo. luz. Hay poder en Nosotros Cristo. podemos en el nombre de Jesús. hacerlo. Porque la palabra nos dejó promesas para nosotros poder agarrarnos de ella y salir adelante. Así es. Así es. Entonces, pues no te vayas, Noemí. No, aquí seguimos, Seguimos que aquí. Interesante. Tenemos un invitado, hoy un invitado sorpresa, aquí en el programa Qué Hablemos Hoy. Y bueno, vamos a seguir hablando del temor, Del temor. del miedo, ese espíritu de miedo que paraliza, ese espíritu de miedo que inutiliza Inutiliza a la porque gente. nos deja A manos atados. cruzados. No podemos hacer Y nada. no podemos hacer nada. Así es de que no se vayan ustedes tampoco, amigos, y aquí con nos nosotros. quedamos. Claro que sí. En un momento regresamos. Gracias por continuar aquí en su programa Hablemos Hoy. Hoy, Noemí, tenemos un gran invitado, que es nuestro gran amigo, Claro que sí. es un gran pastor y va a estar compartiendo con nosotros sobre el tema ¿qué es el miedo? Le damos la bienvenida al pastor Mel García. Muchas gracias, Vero. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermana. Este Noemí. programa Bienvenido. Hablemos Hoy. Un placer. Gracias por acompañarnos, pastor. Estamos teniendo aquí una hermosa charla, aquí con nuestros televidentes, nuestra audiencia preciosa, y estamos hablando sobre qué es el miedo. Muy excelente tema. Estaba escuchando atrás el tema y lo que estaban expresando. Gracias por traerme a este panel para poder hablar y expresar lo que es el miedo. Creo que todo el ser humano ha experimentado el miedo y creo que hay mucho de qué hablar. Personalmente he experimentado el miedo. La Biblia lo habla como temor,
no precisamente habla miedo, pero lo presenta como temor. Sí. Y hay muchos hombres de Dios en la Biblia que experimentaron el miedo, porque estamos hablando del miedo, el temor. Yo pienso que es bueno porque es dado por Dios, es algo que está en nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo el miedo puede ser peligroso porque hay personas por el miedo no sobresalen en cosas que pudieran haber sobresalido o pudieran sobresalir. Pastor, el miedo puede ser una barrera, una claro, pared, una montaña. Me llamó la atención cuando dijo el miedo es dado por Dios. ¿Por qué piensa que el miedo es dado por Dios? ¿Cómo nos explicaría? Porque muchas veces la audiencia cuando se oye una palabra se puede tomar en mal contexto. Sí, ¿Por porque qué Dios es miedo? el ser humano es creado por Dios y todo lo que siente, el temor es puesto por Dios. Hay que tenerle temor a Dios. Y parte del temor, de acuerdo al griego, es respeto. Pero nosotros hemos confundido el temor lo confundimos con el miedo. Por eso quiero aclarar esto. Esa es una sensación que Dios la puso, como el llorar, como el reír. Es una emoción dentro de nosotros que la sentimos, que no sabemos de dónde viene. Pero normalmente el miedo es ocasionado por algo o por alguna persona. Puede ser la oscuridad, puede ser el temor, la fobia, por ejemplo, es miedo a la altura. Entonces hay un montón de cosas que la gente siente, el miedo a morir, miedo a la velocidad. Es lo que le decía yo a Noemí previamente cuando estábamos hablando del tema. Hay 4 miedos, que es el miedo del ser humano a las cosas que va a pasar, ¿no? No tengo miedo a no tener dinero para pagar la renta, o tengo miedo porque quizás no puedo, quizás algo me pase si empiezo a manejar. Hay miedo también de inseguridad la inseguridad también como ser humano, y hay el miedo o el temor, que es el temor de Dios. Claro. Entonces ese temor que usted hablaba, especificarlo claramente, que no es un temor malo, sino es un temor santo. Es como lo decía, tenerle la reverencia a Dios y tener esa capacidad de comprender, y que existe el temor malo que viene de parte de Satanás. Que eso es el temor que nosotros queremos enfocarnos para que la audiencia, pastor, pueda identificar ese espíritu de miedo, ese espíritu de temor. Quiero aclarar esto sobre el temor. El miedo no existe en la Biblia. Y yo siempre he dicho, el miedo no existe. Porque si usted le tiene miedo a la noche no hace nada, la oscuridad no hace nada. Es imaginario. Es imaginario. ¿No? El temor puede ser el ruido. Hay gente que tiene miedo al ruido y no supo qué es. Claro. Oyó algo y le dio miedo. El miedo es parte, por eso yo dije que es puesto por Dios, porque es parte de la naturaleza de Dios que nos puso ahí. Satanás no ha puesto nada en nosotros. O sea, él no colaboró en los genes naturales, espirituales de Dios para formarnos. Claro. Todo lo que el hombre experimenta, lo experimenta por 2 razones. Uno, porque anda mal. Por ejemplo, la Biblia dice en Proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga. Cierto. Huye de algo por miedo. Pero eso no es de Dios, es producto de algo que él está haciendo. De su misma naturaleza. Por ejemplo, vamos a poner esto, es la causa y las consecuencias. Él está haciendo algo malo y eso le ocasiona tener miedo o tener temor. Salir corriendo. El ladrón tiene miedo a que lo maten, pero es consecuencia de una acción. Entonces, Dios puso el temor como algo preventivo. Claro. Incluso el temor se encuentra dentro del corazón. La Biblia dice que si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Nosotros como cristianos, yo donde siento el temor es donde me voy a presentar a un nightclub y voy manejando ahí y yo tengo ganas de meterme ahí. Mi corazón me va a hacer, ¿verdad? Me va a bombear más fuerte, va a haber un temor, voy a sentir algo más feo. Rápida, ¿no? Y lo que voy a pensar es, ¿y qué tal si por andar probando una cerveza me golpean? Ya estoy pensando en algo malo por mi consecuencia de mi acción. Claro. Pero en sí el temor, el miedo, o lo que están hablando, el miedo no debe de existir en la parte de Dios. Porque Dios, en 2 de Timoteo, si no me equivoco, capítulo 1, habla acerca de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Cuando hablamos de miedo, el miedo es vencido por la fe. El miedo es vencido por la palabra. Eso es lo que comentábamos, el miedo es lo opuesto de la fe. Exacto. Entonces nosotros tenemos que tomar esa iniciativa de tomar control
Correcto. sobre ese espíritu de temor, ¿no? La Biblia aquí nos habla en Primera de Juan 4:18, en la Nueva Versión Internacional, dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Claro, el que teme espera el castigo, pero ¿quiénes son los que temen? Son los que andan actuando mal, en malas obras. Exactamente. So, Dios nunca puso el miedo en sí, en el hombre, porque Dios puso al hombre a hacer cosas buenas. Claro. ¿Y dónde viene el temor? El temor y el miedo lo miramos en el primer hombre, que fue Caín. Cuando mató a su hermano, cuando Caín mató a Abel, lo primero que él dijo fue, ahora sucederá que cuando alguien me encuentre me matará. Porque él ya sabía. Él le dio temor por su acción que porque tuvo. ya sabía la acción que Entonces, lo que había miedo hecho. al hombre, el miedo al ser humano nunca va a llegar si nunca ha hecho lo malo. Exactamente. Eso es parecido como cuando Precioso, ¿no? es parecido como cuando Dios puso la ley. Pablo dice que el pecado nunca fue conocido si no fue a través de la ley. Claro, porque Muchos a través hicieron- de la ley Exacto. nos pone muestra el corazón realmente. ¿Qué es? La muerte ¿Qué es? entró por la ley, el pecado entró por la ley, pero muchos hicieron cosas que eran pecado y eran muerte y nunca supieron. ¿Por qué? supieron. Porque no sabían que era miedo. Entonces, eso, pastor, es lo que hablemos hoy el programa. Queremos nosotros llevar a nuestra audiencia, así como Dios nos ha ido guiando. Tanto a Noemí como a usted, como a mí, que muchas veces estábamos platicando, hemos tenido personas que tenemos en grupos de vida donde nosotros damos un estudio bíblico y te das cuenta que aunque son hermanos en Cristo, que están con el Señor, tienen tantos temores. Hay personas que tienen miedo por el medio ambiente en el que se crió. Tiene mucho que ver todo. Tiene mucho que ver el estilo de vida que uno tuvo. Hay personas que tienen miedo el simplemente hablar frente al público. Hay personas que tienen miedo manejar en el freeway. Sí. Hay personas que tienen miedo a muchas cosas. Por ejemplo, personas que tienen miedo a lanzarse a hacer cosas que nunca piensan que las pueden lograr hacer. Pero eso tiene que ver con nuestra formación. Y vuelvo y repito, Cierto. no es puesto el temor, es bueno, el miedo es bueno, porque hay que tenerle temor a Dios. O sea, yo no puedo estar jugando con Dios porque sé que me va a castigar. Exactamente. Entonces el temor quiere que yo ponga una luz amarilla, que eso me hace, hey, si continúas así, algo te va a pasar. Algo te va a pasar. Pero lo que Dios quiere es que si nosotros andamos en rectitud, si nosotros andamos, de hecho Proverbios, se me escapa el capítulo, donde dice que el hombre que huye de los violentos es hombre sabio. Sabio. Pero si yo ando con ellos, tarde que temprano me va a suceder algo y siempre voy a andar pensando. De hecho hay un Cierto. refrán que dicen que el que anda con ladrones aprende a robar o cosas O como el que esas, se ¿no? junta con lobos El a que se aullar junta- se Exacto. enseña, ¿Por qué? ¿verdad? Porque Muchas son síntomas de que las cosas malas tienen sus consecuencias y aunque no quiera la persona, va a sufrir un castigo. El miedo es causa de una actitud mala. Claro. Si yo lo pudiera definir de esa manera, no sé exactamente cuál sea la definición del miedo, pero yo pudiera decir que es como el castigo de mis actitudes incorrectas delante de Dios. Tan interesante, ¿verdad? ¿Has experimentado el miedo, Vero? Oh, muchas veces. Muchas veces. Muchas veces, miedo la primera vez que estaba aquí, empezó los pies a temblar. Es una emoción que ya está en el ser humano. Y de repente, el temor, ¿no? De hablar, pero aquí con esta audiencia tan preciosa y con el panel que estaba aquí, se va afuera todo temor, porque se siente el amor. Y como dice aquí el apóstol, el verdadero amor echa afuera, ¿qué? El temor. Esa Todo sensación temor. de miedo toca parte de, yo voy a decirlo así, yo no soy psicólogo ni médico, pero yo creo que el miedo, la sensación del miedo toca nuestro sistema de nervios. Y eso causa que la gente sude, tiemble. Hay gente cuando está con miedo no puede ni hablar, pero eso es una cuestión de nerviosismo. Es una sensación de nerviosismo Claro. que produce eso que se le llama miedo. Sí. Todos lo hemos experimentado. Yo lo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, me sudaban las manos. Yo creo que se han de identificar por ahí alguien, de que a veces te hacían exámenes orales y yo estaba, ay Señor, que no, bueno, no conocía a Dios en ese tiempo así, ¿verdad? Pero estaba, no,
que no me pregunten, y empezaba a sudar las manos, y una vez me dijeron, o sea, por el temor yo no podía estar enfrente, pero qué lindo es conocer a Dios, y todo eso Dios nos renueva, nos hace nuevos, quita todo lo malo. Y yo decía, yo ¿cuándo me voy a parar delante de la gente? ¿Cuándo yo voy a poder pararme aquí y decir, yo puedo hablar? No. Y ahora yo digo, Señor, has quitado esos miedos, y, o sea, ya no, sí hay miedos poquitos, pero ya no como antes. A mí me reprobaron en esa escuela pueden controlar. Me bloqueé, y hay veces que como dice usted, es el nerviosismo, y el nerviosismo provoca cierto miedo. Entonces te bloqueas, te quedas en cero, aunque sepas mucho, y así me quedaba yo en la escuela. Me dijo, te voy a reprobar, no importa, no quiero pasar ahí enfrente, y no pasaba y me reprobaban. Claro. El miedo puede bloquear la mente, es como sentir el dolor bloquea la mente y no permite experimentar pensamientos más que el dolor. Sí. Igual es el miedo experimenta que la mente se bloquea, hay gente no camina, se paralizó, etcétera, etcétera. Todos hemos experimentado el miedo, yo he tenido miedo. Yo creo que el miedo se me fue cuando estuve en el Army, porque yo siempre saco eso. Los que nos meten tanto en el Army que uno no le tiene miedo ni a morir. O sea, uno puede estar frente al enemigo, gritarle, estar disparando, si se puede decir así la palabra, todos los que saben que es estar en el Army, y desear verlo y desear que algo pase. Pero hay veces donde uno tiene un miedo que quisiera ser un animalito y meterse bajo la tierra. ¿Verdad? Muchos por ahí malinterpretan el miedo porque se vuelven torpes. Hay personas que se vuelven torpes en esta área, de que ellos se matan y no les importa. Pero eso no es no tener miedo, es ser torpe, ser una persona, verdad, que no es sabia. Y que no hay sentimientos, pastor. Que no hay sentimiento. Hay personas que fueron porque formadas no hay amor. así, que no tienen sentimiento, porque no hay amor. que no tienen, son fríos. Sí. Pero cuando hablamos del miedo, yo creo, si lo llevamos a un término espiritual, porque estamos hablando entre hombres cristianos, mujeres cristianas, y obviamente si alguien no es cristiano, estoy seguro que ha experimentado el miedo también. Sí. Pero quiero decirles esto, cualquier persona que haya experimentado el miedo lo lleva a una sola cosa, y es confrontarse con alguien que es mayor que uno, y es Dios. En el momento de un accidente, la mayoría de la gente lo que clama es Padre Santo, si claman a un santo, a quien sea. En el momento del miedo, del temor, como que el espíritu se quiere conectar con el Creador, con el que lo dio. Correcto. Entonces, así como hablaba con Noemí, pastor, el primer espíritu que entró, como le decía a ella, fue el espíritu de temor. Cuando Dios buscaba a la primer pareja y le decían, ¿dónde estás? Y ellos dijeron, bueno, corrimos porque tuvimos miedo y nos escondimos. Entonces, por eso, como seres humanos, estamos con ese espíritu, pero cuando hay un nuevo nacer, hay una luz que entra en esa oscuridad que de repente se robó el enemigo, entra la luz de Dios y se va toda tiniebla. Claro. Entonces nosotros tenemos que rodearnos de gente que nos va a ayudar y nos va a animar a vencer esos temores. Claro. Y pues muchas gracias, y queremos despedirnos. Gracias, Pastor Mel. Amén, un placer, muchas gracias a usted. Aquí, gracias a esa preciosa audiencia que siempre está. Todo esto le damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Y si tú estás ahí, no has recibido al Señor Jesucristo, yo te animo a que pongas tu mano en tu corazón y le des la oportunidad al Señor Jesús de entrar a tu vida. Haz esta oración juntamente conmigo. Repite después de mí. Señor Jesús, yo te doy gracias por haber muerto en la cruz. Te pido que hoy entres a mi vida, que tomes control. Me declaro como pecadora y hoy me arrepiento. Y hoy yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús. Amén y amén.